como en televisión y en radio. Yo también hice televisión y radio. Damos un cordial saludo a todos nuestros estudiantes que están desarrollando el curso del taller prepráctica. Este es un espacio que deberán cursar solamente los estudiantes del programa de arquitectura, y para eso entonces hemos invitado al docente José Luis Orostegui, quien nos va a estar compartiendo algunas indicaciones importantes exclusivas para este programa. Entonces, José Luis, bienvenido, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes, César. Muy buenas tardes, estudiantes. Muchísimas gracias por permitirnos compartir este espacio en el taller prepráctica. Antes de dar inicio a los, digamos, a los tips o a las recomendaciones específicas de la arquitectura, quiero recordar a los muchachos del taller lo importante que es que aprueben este taller prepráctica para poder acceder fácilmente a sus prácticas. La documentación de la empresa y la documentación que ustedes deben diligenciar debe estar totalmente realizada, firmada y debidamente entregada en secretaría o directamente a mí como coordinador de prácticas para poder hacer la gestión de la práctica. No por el hecho de ustedes haber terminado el taller y decir, profe, quiero ir a hacer la práctica en esta oficina, implica que puedan empezar al día siguiente. Es muy importante que tengan claro que hasta que no esté firmado el convenio y no haya un acta de inicio, no podemos dar inicio a ninguna de las prácticas, para que no tengamos el inconveniente de que lleguen a las empresas sin haber tenido legalizado su proceso de prácticas. Ahora sí, dando inicio a estas recomendaciones desde la facultad o desde el ejercicio de la arquitectura, digamos que una de las más importantes es que ustedes deben acogerse al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa donde vayan a hacer la práctica. Esto implica que hay algunos profesionales que conocemos en el argot como CISOs, que son los encargados de hacer la vigilancia, control y seguimiento a este sistema de seguridad y salud en el trabajo, y que hacen algunas recomendaciones que son muy importantes. El calzado y el vestuario apropiado. Uno diría que son cosas obvias, pero a veces nos hemos encontrado que los muchachos que van a la práctica llegan con ropas no apropiadas, con camisetas o pantalones que tienen rotos, que tienen huecos. Entonces, pues normalmente en las obras hay varillas expuestas, hay elementos que pueden generar riesgos por una cortada, porque se enganche en un pantalón o en el roto de un pantalón. Entonces, tener esa recomendación. El calzado que deben utilizar en obra debe ser el calzado apropiado para esa actividad. No son tenis ni botas Brahma, son zapatos específicamente para la actividad de obra, que tienen punteras reforzadas, que tienen suelas dieléctricas, el buen uso del casco. Las recomendaciones, dependiendo de la actividad, es si hay que tener tapabocas, protector auditivo o protector visual. Entonces, hacer caso de estas situaciones que son muy importantes para eso. Tengan en cuenta siempre que desde el momento que ustedes llegan a una obra, sobre todo para los que están en el ejercicio de la práctica en obra, no tanto en la oficina, ustedes son un profesional más en el ejercicio de la obra. ¿Por qué hacemos esta recomendación? Porque es importante que asuman desde el momento en que llegan a la práctica que ustedes son personas a las cuales los muchachos de la obra, los oficiales, los trabajadores, los van a ver como eso, como el profesional, la persona que tiene el conocimiento, por lo menos teórico, de lo que ellos en la práctica saben hacer. Y esta recomendación va orientada al trato y buen respeto hacia ese personal de obra, pero que tengan claro que no son amigos. ¿Por qué hago la recomendación? Porque se nos han presentado inconvenientes a veces en algunas obras, donde los muchachos pues, son jóvenes y tienden a socializar muy fácil con otros jóvenes y se puede llegar a perder ese respeto que debe haber entre el trabajador y el profesional. Y nosotros no debemos perder de vista que siempre nos van a mirar como el que está en la posición del profesional. Y esto es fundamental. Ya en el ejercicio de lo que es la práctica de la arquitectura, tener en cuenta que hay algunas cosas que desde la academia a veces se nos escapan.
En algunos casos, cuando llegas a una práctica en obra, lo primero que te van a solicitar es hacer planos récord. Y luego se pregunta, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué tiene que ver un récord o qué es plano récord? Pues es el ejercicio de hacer finalmente los planos con todas las observaciones, arreglos, modificaciones y rediseños que haya tenido en el proceso de obra. Es muy normal que en algunas obras, por solicitud de un cliente, por un cambio de especificación, porque en el mercado se agotó un material específico que estaba en el diseño, haya necesidad de cambiar algunas situaciones que están ya inscritas en los planos. Entonces es función de este practicante en obra hacer esos planos récord, es decir, volver a dibujar lo que ya supuestamente está en ejecución, pero que debe ser correspondiente a lo que está en la ejecución. Lo otro es, hay algunas cosas del seguimiento que ustedes deben hacer. Y hay algo aquí muy importante, acostúmbrense a andar siempre con una libretica en la obra, en donde anoten todo lo que ven y todo lo que tengan duda, porque a veces nos confiamos de la memoria y nos confiamos de que, yo ya vi, yo lo tengo presente, y resulta que a veces es mejor tener documentado por escrito. Y a nosotros nos van a exigir unos informes tanto desde la oficina donde estamos haciendo la práctica, como desde la coordinación de la práctica. Informes donde debemos consignar la actividad realizada, las evidencias de esa actividad, las observaciones de esa actividad. Y muchas veces eso no se confía en la memoria, pero cuando va a hacer el informe a los 15 días, empiezas de que, bueno, ¿qué fue lo que hizo en obra el pasado 15 de agosto? Y entonces empiezan a contar de para atrás, y eso qué día fue, y cuándo fue. Entonces, cuando uno tiene la buena costumbre de llevar una libretilla con todos esos apuntes, pues es muy fácil luego hacer los correspondientes informes. Tengan en cuenta que los informes desde la coordinación se les van a pedir por lo menos 2 veces en el ejercicio de la práctica, como informes parciales, para lo cual tenemos un formato, pero que al final del ejercicio se debe presentar un informe final, que es un informe ejecutivo, que no tiene formato, que es simplemente un informe escrito con el objetivo de la práctica, la empresa donde hiciste la práctica, el tiempo que se demoró en la práctica y las actividades que desarrollaste, los productos que fueron entregables de la práctica, evidencias de planos, evidencias de registro fotográfico. Si no hay un registro fotográfico, por lo menos unos pantallazos de lo que se hizo desde el computador que se puedan anexar al informe. Y ese informe debe venir debidamente firmado por su tutor de práctica, por ustedes y por el tutor de la universidad que les hayan asignado para la práctica, que casi siempre dentro del perfil, pues de acuerdo al tipo de práctica, también está el perfil del docente que los va a orientar. Digamos que esto es de las cosas más importantes. Los usos de las herramientas, los usos de elementos como plomadas, escuadras y demás, pues los van a ir viendo en el desarrollo del ejercicio, dependiendo de la obra donde están y de cómo se va a desarrollar eso. Pero sí es fundamental que tengamos en cuenta esta situación. No sé si hay alguna pregunta, César, de parte tuya o algo que quieras que podamos profundizar a complementar a lo que venimos conversando. Profe, más que una pregunta, sí es hacer mucho énfasis en la legalización, lo que hablabas al inicio de que el estudiante no puede ir a la empresa a iniciar su proceso de práctica si al interior nosotros no lo hemos legalizado, ¿sí? Sí. Hemos tenido casos en los que arrancan desde la perspectiva como estudiantes, creemos que el proceso es sencillo y no es sencillo Sí. porque necesitamos establecer unos convenios, que el estudiante tenga la ARL para que lo cubra en cualquier eventualidad que pueda suceder. Entonces nos damos cuenta que ellos ya iniciaron su proceso de práctica, pero no lo hemos legalizado al interior de la universidad. Entonces sí hacer mucho énfasis en que los estudiantes no pueden iniciar práctica sin tener el visto bueno, ¿sí?, de la universidad, todo ok, que ya tenemos convenios y hemos legalizado el proceso para que ellos puedan iniciar. Eso es importante. También me pareció muy importante el tema de el respeto hacia los compañeros que van a ser parte del proceso de práctica en ese entorno empresarial, los jefes que van a asumir en ese momento el rol,
el respeto que voy a tener hacia el tutor organizacional en ese momento, sobre todo porque hay que hacer una claridad que nosotros somos la imagen de la universidad en ese sector. Entonces, cualquier cosa que haga Pepito Pérez, no van a decir luego que fue Pepito Pérez, ¿sí? Sino que los estudiantes de arquitectura o los practicantes del programa de arquitectura de la Universidad La Gran Colombia, ¿sí? Son irrespetuosos, llegan tarde, no presentan a tiempo los compromisos, los informes. Entonces es importante que tengamos en cuenta en nuestra perspectiva eso, que no nos van a señalar de manera particular o individual, sino que van a crear una imagen directa de lo que es la universidad como tal. Entonces eso me parece importante aclararlo, profesor José Luis. Sí, y en eso vale también hacer énfasis, como tú mismo dices, y aclararle a los muchachos que el convenio no es solamente un documento escrito con la universidad que lleva una firma. Para todos los efectos, el convenio de práctica es un contrato interinstitucional entre la Universidad Gran Colombia y la empresa en la cual vas a hacer la práctica. Eso implica que tiene unas connotaciones legales, que no podemos ser tan tranquilos de pensar, no, es que yo ya fui o a mí ya me firmaron el papel o yo ya tengo el visto bueno de eso. No, esto es un contrato y como contrato tiene, como te digo, unas connotaciones legales. Y ahí está no solamente también la imagen de la universidad, sino la firma de la persona que está como representante legal de la institución, que en el caso nuestro es el rector. Entonces, cuando él se demora o cuando él no ha firmado un documento, no es porque el señor le tenga muchos papeles en el escritorio, es que es un documento que requiere de esa revisión juiciosa y jurídica, porque estás comprometiendo la universidad y tu nombre como representante legal a un documento que es un contrato interinstitucional. Y en eso mismo, pues toda la documentación, como mencionamos al principio, que haya todos los documentos que la empresa se requiere, de pronto refrescarles esto. Cuando ustedes van a hacer una solicitud a la empresa, si no son convocatorias que la universidad está abierta o que ha abierto para que ustedes se presenten, sino que ustedes mismos consiguieron su práctica, pues la documentación debe tener la Cámara de Comercio vigente y actualizada, el RUT actualizado, la cédula del representante legal, y todos esos documentos deben quedar en una carpeta que hace parte de ese oficio o de ese contrato que se va a llamar convenio con un número interinstitucional con la empresa constructora y eso. Entonces, sí es importante que lo tengan claro. El último documento, digamos, que sale para que usted ya pueda hacer su práctica es el acta de inicio. Entonces, si el acta de inicio dice que empiezas el 2 de septiembre, no es el primero que vas a ir, no es el 2 de septiembre que empieza con el acta de inicio. Porque muchas veces también pasa eso, ¿no? Que es que a mí me llamaron de la oficina, profe, y me dijeron que por qué no empezaba el lunes, que no importa, que no, sí importa. Si el convenio va a empezar el viernes, no llegues el lunes, llegas el viernes. Cuando esté totalmente, como dice César, totalmente legalizado y puesto en orden el tema de la práctica de las cosas. Y en el tema de la puntualidad, sí es muy importante. Mira que hemos tenido también experiencias en donde el estudiante dice, sí, yo voy a ir a trabajar de 8 a 12 porque por las tardes estoy en la universidad, pero son las 8:15 y no han llegado, o son las 8:20 y no han llegado y no hay ninguna excusa justificable, ¿sí? Y cuando yo digo justificable es que hayan tenido un accidente personal o familiar. Pero la gente dice, es que hay tráfico, profe, es que se me pegaron las cobijas, como muy tranquilos en ese sentido, ¿no? Como que no pasa nada porque no hay ninguna amonestación y no crean, a veces no se hacen las amonestaciones al estudiante, pero si nos llega un oficio a la coordinación de prácticas o le llega un oficio a la secretaría aquí, a la oficina de proyección, diciendo el estudiante fulano de tal en la práctica es impuntual, es incumplido, nunca llega, no se compromete y finalmente esa observación a ese estudiante en particular. Pero en la empresa queda la sensación de que no, con la Gran Colombia no, porque los muchachos son irresponsables, son incumplidos, no tienen.
y a veces eso puede ser una situación. No dudamos que desde la formación técnica, desde la formación profesional, tengan las competencias, pero estas competencias que son más personales y más desde la formación de base, deben ser importantes que también las asuman. Respetuosos, cumplidos con el horario, acatar las órdenes que se le den, tener en cuenta las solicitudes que se les hacen. Mire, necesitamos esto. A veces en obra hay cosas que son urgentes y a uno no le parece, pero que finalmente sí, porque implican retraso en tiempo o en dinero, y el jefe simplemente le puede decir, ve, esto es para allá, y para allá es que usted ya debe estar sentado haciendo lo que le solicitaron, ¿cierto? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Y que el ejercicio de la práctica es precisamente ese, que conozcan de primera mano y que sepan cómo es el funcionamiento de nuestro ejercicio profesional luego de que se han graduado y que ya están ejerciendo la profesión, ¿cierto? Y aprender a ser parte de esa formación en la práctica de obra también. Muchas gracias. Okay. Muy bien. Profe, aquí aprovechar para hacer una claridad con respecto a el plan de trabajo que se presenta para el desarrollo de la práctica. Hemos tenido algunos casos, por ejemplo, en el que el estudiante inicia su proceso de práctica y al mes renuncia. Entonces no quiero volver, renuncio al proceso de práctica porque sentí que no es lo mío, ¿sí? Por ejemplo. Entonces por eso es muy importante, y uno dice, pero ¿y entonces dónde quedó el plan de trabajo? ¿Quién fue el que hizo el plan de trabajo? ¿Cómo lo diseñaron para que un mes después el estudiante diga, no, es que no es lo mío? Es muy importante que al momento de construir el plan de trabajo, aquí para hacerle claridad a los estudiantes que van a iniciar su proceso de práctica, cuando nosotros vamos a iniciar, arrancamos con el acta de inicio y arrancamos con el plan de trabajo. Es muy importante que ese plan de trabajo esté elaborado en conjunto con el tutor académico, que es el tutor que se les asigna, que la Universidad de la Gran Colombia le asigna al estudiante, pero también que podamos vincular a este proceso el tutor organizacional, para que sea un plan de trabajo que responda a lo que la empresa quiere. Y es muy importante que el tutor académico también se vincule ahí, porque muchas veces dentro del plan de trabajo el estudiante en su afán de comerse el mundo, ¿sí?, propone hacer grandes maravillas en esa compañía o en esa empresa, y resulta que no lo va a poder cumplir. Entonces es muy importante que podamos, junto con el tutor académico y el tutor organizacional, acompañar ese proceso, que lo construyamos entre todos para presentar planes de trabajo aterrizados y que sean de cumplimiento. Yo ahí quiero hacerte una aclaración porque me parece muy importante desde el manejo que tenemos en la Facultad de Arquitectura, porque nosotros tenemos 4 tutores que asignamos de acuerdo al perfil del proyecto, al perfil de la empresa. Cuando las prácticas son dirigidas a instituciones, alcaldías, municipios, secretarias de facultad, secretarias de infraestructura o de planeación, es un tutor distinto a cuando están específicamente en la parte constructiva del ejercicio de construir un edificio. Y normalmente el tutor de la práctica desde la universidad se asigna no en el momento en que se llega a la solicitud. O sea, a mí me llega la solicitud y la solicitud viene diligenciada por la empresa con la documentación de la empresa, y el plan de trabajo viene ejecutado entre el tutor de la institución o de la organización de la constructora y el estudiante, quien conoce y maneja sus tiempos y sus disponibilidades académicas para poder asumir la práctica, y desde la organización porque conocen los requerimientos y especificaciones que tiene ese trabajo para el estudiante. Pero muchas veces el tutor de la universidad, el tutor académico, no está presente en el momento de la solicitud. Hay solicitudes que llegan directamente de una constructora
Y en esos casos se hace una convocatoria pública que yo publico en redes y mando a los correos de los estudiantes que han aprobado este taller, donde se les dice está el requerimiento de este perfil, con esta especificación, con esta dedicación para esta empresa en particular. ¿Sí? Y ahí viene ya un requerimiento desde la empresa. Ahí el desarrollo del plan de trabajo es más organizacional con el estudiante que el tutor académico. Entonces, no siempre tenemos nosotros acceso como tutores académicos al plan de trabajo previo a la firma del convenio. Muchas veces nos llega el plan de trabajo con el convenio y con las documentaciones de eso, ¿sí? Entonces, pero igual, sí, también estoy de acuerdo contigo, es importante que tengamos en cuenta los compromisos que el estudiante está haciendo o los requerimientos que la empresa está haciendo. Entonces, digamos que ese primer filtro no está en los tutores de la academia, sino en mí como coordinador y director de prácticas. Cuando yo recibo las solicitudes y hablo con el estudiante y voy a revisar eso, yo verifico con la empresa que en los requerimientos que ellos estén haciendo los podamos cumplir de acuerdo a lo que con el estudiante hemos visto de su disponibilidad y de su preparación. Hay casos muy específicos, por ejemplo, ahorita nos llega una convocatoria de una empresa que específicamente requiere practicantes con conocimiento amplio y suficiente del programa Revit. Entonces, en la convocatoria yo hago eso y cuando reviso el plan de trabajo con la empresa, verifico que efectivamente esté dentro de los cánones de lo que nosotros en la formación le hemos dado a los estudiantes para cumplir con ese programa. Y luego, cuando se asigne al tutor de la práctica, pues se le entrega la información, pero él no hace parte, digamos, que de ese plan de trabajo como tutor de la ESA. Pienso que hay unas situaciones que yo siempre he visto como diferenciales con otros programas, porque digamos que el ejercicio de la práctica profesional en obra tiene otras características que son, digamos, más específicas de la profesión, ¿sí? Que no se pueden generalizar con otros programas donde utilizan muchachones, que usted lo que va a hacer es esto en una oficina o esto. No, nosotros estamos en una obra donde hay muchas actividades que, como te digo, también son inmediatas, son de parte del proceso técnico constructivo. Y cuando el estudiante está en práctica en una obra, normalmente es o asistente del residente, o asistente de la interventoría, o es un supervisor de obra. Digamos que esos son los tres perfiles que nosotros tenemos en la obra. ¿Sí? Y ahí el ejercicio que tenemos que hacer es de eso, de supervisión, de asistencia al profesional que está a cargo de esa responsabilidad, sea residente, sea interventor, y son cosas ya más del proceso técnico. ¿Sí? Yo no le puedo dar entre el plan de obra una especificación al seguimiento de una obra, porque el seguimiento de una obra es lo que va pasando en el día. Hoy vamos a vaciar concreto. ¿Cuál es su función? Estar pendiente de la llegada del concreto, estar pendiente del vaciado de los conos, estar pendiente del slum, estar pendiente de que se cumplan con todas las especificaciones y en compañía de la niña encargada de seguridad y salud en el trabajo, verificar que el personal tenga todas las cosas y los implementos o elementos de protección personal que les permitan realizar la actividad. Pero eso en el plan de trabajo se pone simplemente como supervisión de la actividad de concretos o supervisión de obra. ¿Qué va a supervisar en obra? Todo lo que pasa en el proceso. Y en la obra cada día los procesos son diferentes. Yo puedo tener un vaciado de concreto hoy y volverlo a tener mañana, pero puede pasar una semana en que no haya concreto. Y entonces, ¿cómo pongo en el plan de trabajo que el estudiante va a estar? No, en el plan de trabajo le está supervisando. La actividad de la otra semana puede ser eléctrica, puede ser hidráulica, puede ser de desencofrado del producto del elemento que hayamos vaciado en concreto. Entonces, como no hay una especificación, digamos, que puedas meterlo, se vuelve muy general el plan de trabajo. ¿Sí? Digamos que en ese caso, y poniéndome yo también un poquito en defensa del estudiante, que tampoco tiene posibilidad de decirle a uno, no, es que yo voy a hacer la mega construcción de estructuras. No, porque usted va a entrar muy específico a ser un auxiliar de un residente, de un interventor o como inspector de obra. Y la función del inspector es inspeccionar, es estar verificando los procedimientos que se van a seguir, estar pendiente de los planos y de la actividad, ¿cierto?
que puede ser o no ser repetitiva. Ok, listo, muy bien. Bueno, profe, yo creo que eso es todo. No sé Muchas si de pronto gracias, César. tengamos algo más para profundizar o damos por terminada la sesión. Creo que esto es como lo más importante. Ok, listo, mi profe, muchas gracias. Gracias a todos. Mucho Recuerden gusto. que esto es exclusivo para los estudiantes del programa de arquitectura. Programa de arquitectura. Ok, gracias, mi profe. Muchas felicidades. Un abrazo. Está muy bien.